Dávalos. En esta oportunidad estoy reemplazando a la doctora Maritza Calderón. Ella, con 2 colegas más, como les mencioné al inicio, se encuentran en esta 66 edición de la reunión de la Sociedad Americana de Higiene y Medicina Tropical, representando obviamente a la parte peruana, ¿no es cierto? Ustedes saben que por nuestra ubicación geográfica estamos nosotros bajo la línea ecuatorial, entonces esa es una zona subtropical, con una temperatura, una ubicación muy frecuente de parasitosis. De pronto ustedes han mencionado algunas. Por ejemplo, a ver, el tobar, ¿sí? ¿Qué enfermedad parasitaria recuerda más usted? Tal vez leishmania. Bueno, claro que sí, la leishmania. Y si nosotros cogemos o les llega a la consulta un paciente con leishmania, ¿de dónde obtienen la muestra para poder hacer el diagnóstico? ¿Del centro o de la periferia de la llaga? De la zona periférica, ¿no es cierto? Entonces, una de las preguntas se relaciona con el diagnóstico que ustedes tendrían que realizar, porque pues van a tener múltiples casos. El día de hoy vamos nosotros a culminar, perfecto, vamos a culminar la parte de la teoría. Luego, algunos ya han ido a la parte práctica, que es un complemento. En Artrópodos 2, nosotros tenemos un índice que es muy parecido a lo que tenemos el día de hoy en el laboratorio. ¿Correcto? Lo que han visto también el día martes. Por favor, los alumnos que han terminado, colocan sus hojas aquí y ya cerrar con ese círculo, ¿no es cierto? Se dice que en la vida uno tiene que ir cerrando círculos, no dejar nada abierto, sino como que vas con tu mochila llena todo el tiempo. Muchas gracias por su participación. Miren, hay diferentes órdenes, hay una clasificación taxonómica. Aquí en Perú hay un centro de referencia nacional, que es el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que queda en la cuadra 12 de la Avenida Arenales. Allí estudian a todos los seres vivos, todos los parásitos que ustedes han visto, que son referenciados, y no solo porque causan infecciones a humanos, a nosotros, nos interesa a humanos por la misma línea de la carrera, pero también afectan a algunos animales. Y de alguna u otra manera estamos relacionándonos con todos ellos. De ellos, el primero, el orden, son los que pueden volar, ¿no? O sea, hay insectos que tienen alas y hay otros que no tienen alas. En el segundo caso, los sifonápteros y los anopluros no tienen alas. Entonces tienen otro mecanismo para poder encontrar a un animal de sangre caliente. En este caso son hematófagos, o de lo contrario se están alimentando de aquellas células muertas, ¿no?, del organismo. Entonces en esta tabla de resumen, un poco, que también vamos reconociendo a los dipteros, los que vuelan, los sifonápteros que tienen un sifón como una jeringa para que puedan ir succionando la sangre, los anopluros que están caminando, están normalmente en el cabello, no solamente el cabello sucio, sino limpio. Vamos a ver unas imágenes. Los hemípteros, creo que ya conocen a los triatominos, ¿recuerdan? Los que son vectores del mal de Chagas, de Triatoma, Peparosoma cruzi. Los arácnidos de las prácticas del día de hoy se circunscriben a Loxoceles, que es el común en la casa, la Trodectus mactans, la pulga negra, y a otros organismos muy pequeños que vienen a ser los ácaros. Perfecto. Entonces esos ácaros van a estar formando unas galerías, unos túneles, y ellos van a estar ocasionando muchas lesiones. Y la gente desconoce, ¿no?, qué es lo que tiene a veces dentro. Los insectos, en este caso la clase insecta, ¿no?, tiene una agrupación de organismos que tienen como nosotros, en este caso cabeza, tórax y un abdomen. Ellos no tienen sangre como nosotros, pero sí tienen una sustancia, una hemolinfa, que está circulando por su cuerpo y les permite nutrirse, excretar, circular, respirar también. Por ejemplo, estos organismos van a respirar por unas estructuras, como unos agujeros que tienen a lo largo de este cuerpo, que se llaman espiráculos. Por allí respiran. Entonces, las moscas pues son las más grandes. Ustedes han revisado los mosquitos. Estos mosquitos caen dentro de esta clasificación.
¿qué mosquitos recuerdan? ¿Qué vectores recuerdan? Para la leishmania, ¿quién es su vector? Insomnia, muy bien. Para Plasmodium, ¿a quién? ¿Aedes o Anófeles? Anófeles, los anofelinos, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo que tienen esta estructura muy similar, solo que los mosquitos pues son más pequeñitos. La lunsomio, la manta blanca, cuando ustedes vayan un día de campo, que ya se viene el verano, están bajo un árbol y de pronto ven como unos puntitos que están dando vueltas alrededor, ¿no es cierto?, de la sombra, y ustedes no pueden identificar a uno. Entonces, ellos vendrían a ser también de la clase insecta y dentro de lo que es el orden Dipteros. Pero, ¿qué nos interesa el día de hoy? A lo puntual. De este díptero nos interesa aquellos que causan la miasis, una miasis accidental. Entonces, estos organismos tienen una reproducción sexual o asexual. Sexual, ¿no es cierto? Hay mosca hembra, mosca macho. En este caso, ¿podrían decirme si es una mosca hembra o macho? ¿Qué le veo? ¿Qué le miro cuando hay dimorfismo? La cara, la cabeza, el tórax o el abdomen. Sería más fácil, simple vista, o una lupa. En este caso, normalmente es la parte cefálica, porque si las antenas son muy plumosas es un macho, ¿no? Si no tiene muchos pelitos es una hembra. Parecería una hembra en este caso. Entonces, ¿qué pasa con la miasis? Bueno, está relacionada con una mosca en particular. Bueno, son varias, porque hay una miasis primaria, miasis secundaria. Pero la más común, la que ustedes pueden encontrar de pronto si se van a la selva y están haciendo su serum, ¿no?, unas rotaciones, zonas urbanas, marginales o rurales, podemos encontrar Adelmatoria hominis. Es una mosca muy colorida, muy grande, ¿correcto? Entonces, estas moscas derivan del término griego mía, que quiere decir mosca, ¿perfecto? Entonces, todas esas denominaciones del lenguaje antiguo quedan y persisten en nuestra vida. Y, por ejemplo, lo que vemos ahí como Adelmatoria hominis no es otra cosa que latín. El latín para poder reconocer el nombre científico, género, especie. Es una mosca zumbadora, está haciendo bulla, grande. Entonces, esta normalmente no puede morder ni picar, está atrofiada en la parte cefálica de la boca. Entonces, si no puede morder ni picar, tiene otro mecanismo para poder garantizar la supervivencia. ¿Qué es lo que hace esta mosca? Bueno, va a generar unos forúnculos. La forma foruncular es la más frecuente. Les puede llegar un paciente. De pronto aquí solamente estoy viendo el ciclo de vida del CDC. Recuerden ustedes, ¿qué significa estas flechas rojas? Pueden ver acá estas. ¿Qué quiere decir? Porque hay muchos ciclos de biológicos, hasta de parásitos, estongiloides, ancilostoma, que tienen flechas rojas y flechas azules. ¿Qué quiere decir la parte roja? ¿Cómo lo interpreto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En el ambiente, perfecto. Cuando ya ingresa al humano, ya me está caracterizando. De pronto sería bonito, en sus días finales, presentar quién es el estadio infectivo. La etapa infecciosa, ¿dónde la encontramos? A ver. Ajá, en la etapa larvaria, acá en la piel, ¿no es cierto? Las larvas eclosionan, se introducen en la piel. La etapa diagnóstica vendría a ser la larva. Entonces, cuando ustedes reciban a un paciente, lo que van a buscar es la larva. Es una larva grande. Vamos a ver unas imágenes cómo se extraen estas, ¿no? Ahora tenemos que pensar que van a dejar de pronto estos huevos en algunos insectos, porque esta mosca no está picando, no está mordiendo, pero tiene que alimentarse, ¿no? Decíamos que tiene una hemolinfa, entonces busca a unos dípteros más chiquitos, como en este caso tenemos a unos zancudos, ¿no es cierto? Y extrae su hemolinfa, ¿no?, y luego coloca los huevos en la superficie. Dejo los huevos acá, estos se van buscando un animal de sangre caliente y en ese contacto están dejando esos huevos microscópicos. Por lo tanto, dentro del cuerpo se desarrolla esa larva. Y esta larva la vemos como varios pisos. Tiene en realidad 12 segmentos. Entonces, si alguien acucioso
Ustedes saben que el primer paso del método científico es la observación. Les llega una larva. A mí me acuerdo que me mostraron la foto de una larva. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Entonces empieza mi noción de investigador o de investigadora, que todos debemos tener, que es la riqueza de la universidad. La universidad no es una escuela grande, no es un instituto. Su fundamento es la investigación. Por eso es que estas preguntas en esta prueba pedagógica tiene ese fin, ¿no? Ver cómo estamos y qué podemos mejorar, ¿no? De pronto, para que ustedes también más adelante puedan reconocer. Mira, así viendo a esta larva no me llama mucho la atención, pero ya saben que debo encontrar unos 12 segmentos. Agarro mi lupa, 3 segmentos cefálicos, más 9 de todo su cuerpo, 12. Y voy contando y me voy a dar cuenta, si lo veo a mayor aumento, que son como espinas que tienen. Imagínate, casi 12 pisos de espinas, y para sacar, obviamente va a ser doloroso, ¿no es cierto? Pueden afectar a pequeños. Miren acá, un niño que normalmente está allí echadito, se deja picar por el zancudo, ¿no? Sí, aparte, los zancudos tienen un anestésico, ¿no es cierto? Un anestésico, llegan, se posan, nadie siente nada, tienen luego un anticoagulante para que pueda succionar y no se le atrofie su proboscis y deja los huevos. Entonces esta larva, esta va creciendo. Este es el adulto, la larva es lo que nos interesa. Podemos ver, mira, siempre recuerden, por bioseguridad, uno tiene que coger los guantes con una gasa, no se usan algodones, normalmente se usan gasas para poder, con una pinza, y extraes. Toda esta zona está enrojecida, tengo una inflamación única. Imagínense cómo estarán aquí el sistema inmunológico celular trabajando, pero con semejante monstruo, para esas células no pueden hacer nada, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se va extrayendo, se va sacando. Estas son unas imágenes que nos ha proporcionado la Universidad Cayetano del Instituto de Medicina Tropical. Y ustedes van a coronarse cuando extraigan, ¿correcto? Completo a este ejemplar. Y lo guarden con fines de docencia hacia adelante, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando, porque nuestra dermatología no hay, por eso no vamos a ver dermatología en la práctica. Entonces en algún momento sí vamos a requerirlo, ¿no es cierto? Y este es el proceso. Conclusión, ustedes estuvieron presentes. Pero ¿qué pasa si no hay médico? Si no hay un médico, entonces los pobladores normalmente lo que hacen es, con un cigarro, algunas sustancias, algunas plantas, comienzan a fumar, a hacer que esta larva se maree, ¿no? Producto de los químicos de las plantas de la zona, por ejemplo, de la selva. Entonces la larva solita empieza a salir, no pueda, va buscando su camino, porque aquí ya se está asfixiando, ¿no? Entonces esta sería la miasis primaria, ¿correcto? Miasis primaria con dermatopia ominis. ¿Cómo voy diferenciando? Porque hay también otra especie, pero miren, ya las lesiones son mucho más grandes, ¿no? Entonces una miasis primaria es mucho más fácil de extraer. En cambio acá yo ya veo el tejido necrosado, muerto. Entonces sí son parásitos obligados. En el otro caso fue accidental. Acá las secundarias son facultativas. Estas también, hay moscas, bueno, que están buscando cadáveres. Algunas se utilizan como indicadores de cuánto tiempo ya tiene un cadáver, ¿no? Quien se dedique a forense va a relacionar mucho los dípteros, principalmente, porque dependiendo del tipo de mosca que se encuentre presente en el cadáver, se puede deducir qué tiempo ya tiene de muerto la persona, ¿no? Pero en el caso de lugares donde no hay poca higiene, entonces las heridas que están abiertas pueden ser putrefactas, malolientes. Estas moscas tienen unos sensores, como unas antenas, un radar, es un satélite andando. Estas moscas son como los satélites que están en el espacio. Detectan algo, ahí va, y encuentran comida, ¿no? Entonces dejan otra vez los huevos y comienzan a generar la miasis secundaria. Entonces el día de hoy nos interesaban aquellos que causan miasis dentro de los dípteros, ¿correcto? Porque ya ustedes han estudiado a los mosquitos. Ahora sí nos vamos a los neópteros. ¿Qué cosa es neópteros? Ópteros. Estos son los que no tienen alas, ¿no? ¿Quiénes conocen que no tienen alas? ¿Qué saltan? Las pulgas. ¿Quiénes caminan? La primera hermana.
poquito cercana, pero vendrían a ser los piojos aplanados, ¿no es cierto? Entonces, esos sifonápteros, decíamos, un sifón es una proyección para que pueda succionar la sangre, vienen a ser las pulgas. Vamos a ver, para que exista una pulga, debe existir un entorno casero, debe estar, por ejemplo, estos huevos microscópicos, ponen unas larvas que no tienen patas y estas se acurrucan en la casita de la mascota, por decir, ¿no? Pueden estar hasta 5 meses ahí, durmiendo, hasta que sienten el calor del cuerpo del animal o de la persona y comienzan a eclosionar. Se dice, acá voy a tener alimento, acá voy a activar mis sifones, ¿cierto? Como viven fuera se les llaman ectoparásitos. Todo lo que estamos viendo en este caso, a partir de acá son ectoparásitos. Están viviendo fuera. Estos también tienen el cuerpo, mira, segmentado, como vimos de esa larva, con pequeñas espinas. Pero estas espinas básicamente son como unos pelos muy delgados, no nos afectan. Lo que nos afecta es que estas pulgas van a tener una metamorfosis completa, ¿no? Van a cambiar totalmente y pueden transmitir algunas enfermedades. Vamos a ver cuáles principalmente. El día de hoy van a ver un esquema muy similar en la práctica. Otra vez, hembra o macho. Bueno, en este caso esta es una hembra, porque vamos a ver que en el extremo posterior tiene una espermateca. Quiere decir, cuando copula con el macho, el semen queda almacenado en esa bolsita. Perfecto, y luego tiene para poner gran cantidad de huevos. Igual presenta un cuerpo segmentado, y lo que nos debe llamar la atención para diferenciar las pulgas es lo que conoce como el peine genal. Peine genal. Estas proyecciones. Entonces, cuando ustedes vayan a ver el microscopio, vamos a reconocer esos peines genales. Pero esas láminas que se han preparado, no es que agarraron una pulga y la pusieron allí. No, para poder reconocer ello, en el laboratorio se usa un aclarante, ¿no? Entonces, un aclarante de contraste para que puedas reconocer todos, por ejemplo, el peine genal, los ojos, las antenas que son chiquitas, muy pequeñas, ¿no? Tenemos otro peine pronotal, que es el posterior. Tenemos aquí una pequeña barra, ¿no? En estas articulaciones que vemos. Y en el abdomen vamos a ver los espiráculos. Dijimos que ¿para qué serían los espiráculos? Para su respiración. Y tiene varios, uno por cada segmento, sobre todo en esta parte del tórax y el abdomen. Y el pigidio, que vienen a ser segmentos sexuales. No es cierto. Entonces, con fines de diagnóstico, ustedes les va a interesar con fines de diagnóstico reconocer básicamente el peine genal. ¿Cómo diferencia? Esto que tenemos en A es del gato, la columna del gato, donde el primer peine genal es casi del mismo tamaño que los que le siguen. Perfecto, entonces tú ves el primer peine genal, si todos son iguales, gato. En el caso del canis, perro, ves el primero diferente, más chiquito. Entonces, ahora lo que sucede es que en el perro encuentras la pulga del gato, en el gato encuentras la pulga del perro y estos están saltando de un lado a otro, ¿no es cierto? Llegamos a Pulex irritans. Aquí ya no encuentro estas genas, estos tenidios. Entonces ahí el nombre, mira, tenocefalides, teno vienen a ser esos tenidios, esos peinecitos. Pues puede ser tenocefalides, felix, todos igual, tenocefalides canis, el primero diferente, y esto ya cambia, esto no tiene. Entonces, si yo no encuentro esos tenidios, no es ni de gato ni de perro, me preocupo, porque puede ser de la rata, ¿no es cierto? Y la rata se relaciona con el tifus, con afecciones, roedores. ¿Recuerdan a la himenolepis? Cuando los parásitos también tenían una relación con los artrópodos, entonces hay que tener mucho cuidado. Ustedes van a hacer promoción de la salud. En promoción de la salud, lo primero, su primer rol va a ser educar, va a ser proyectarse. Tu paciente, en un caso simulado, por ejemplo, yo puedo traer un paciente que le he hecho
un guión, ¿correcto? Y lo llamo, a ver, ¿usted su apellido hoy? Muy bien. Y llamo a su compañero, Chinchayán. Usted va a tener un caso simulado con el paciente. Entonces, se le da un guión al paciente y usted le va a preguntar. Y después de esa simulación, porque es lo primero que van a hacer, le pregunté cómo te trató. En el guión primero está saludar. Entonces, cuando ustedes lleguen, ustedes que son la carta de presentación de nuestra universidad, que van a tener su título colgado en el consultorio, siempre saluden donde estén. A veces no les van a contestar el saludo. Ustedes tomen el corredor que ahora está pasando hace poquitos días, siéntense en el primer asiento, nadie saluda, pero de 10, una persona saluda. Entonces ustedes tienen que ser los 10 que sí saluden, donde estén, con sus amigos, en casa, como ciudadanos, como profesionales, como médicos. Lo primero que tienen que hacer es saludar a su paciente. Mírale, ¿correcto? No solamente la calidad, sino también la calidez del servicio, es muy importante. Y entonces así se hacen casos simulados y uno va a decir, entonces en eso tengo que reforzar, ¿no? En la formación, porque estamos formando a ciudadanos y profesionales competentes, ¿sí? De eso se trata. Bueno, entonces imaginémonos, ¿no? Personas que lleguen y que tengan esas afecciones, ¿en qué condiciones viven? No todos tienen las comodidades ni las facilidades. Esta es nuestra realidad. Entonces, ¿a quién tenemos acá? Lo que ustedes van a visualizar el día de hoy, ¿ya? En este caso, los tenocefalides, los pulesirritas y las enoxilachopis, ¿no es cierto? De la rata y del humano. Lo que decíamos, la hembra que tiene acá, ¿cómo se llama esta en su extremo posterior? En su abdomen, la espermateca, función de reproducción, ¿no es cierto? En cambio, el macho, miren, es esta zona del pigidio, ¿no? ¿Recuerdan el pigidio? Para quienes no lo vieron, el pigidio estaba por acá. Entonces nace una proyección y esto es lo que le va a permitir copular con la hembra y ella almacena y guarda los huevos, ¿no? Para que pueda seguir procreando. Bueno, se dice que también con los hábitos de limpieza estas especies deberían ir ya disminuyendo, ¿no? No deberían ser muy comunes los casos, pero todavía los tenemos. Y así como tenemos a esas pulgas, hay una que le dicen la pulga que tiene la nariz respingadita. Esto es lo que se conoce como cabeza angular. Entonces hoy día cuando ustedes vean la tunga penetras, váyanse a la región cefálica y siempre busquen la nariz respingada. ¿Por qué? Porque este es el punto de ingreso para que cuando encuentre, por ejemplo, a criadores de cerdos en los corrales, que andan descalzos, ¿no? Les puede llegar un paciente. Y a veces en las zonas rurales los pacientes no solamente van a ellos, sino hasta les van a llevar a sus animalitos, les van a llevar a sus pueblos. Es que llega el médico al pueblo y es la máxima autoridad en sanarlos, en cuidarlos, ¿no es cierto? Entonces ustedes se van a dar cuenta que son personas que normalmente están criando cerdos. ¿Ya? Esta es una pulga que está allí, en el barro. Y yo me voy a acordar de mi clase de parasitología y voy a recordar a un parásito ciliado que también tiene que ver con los cerdos. ¿A quién voy a recordar? Al único patógeno ciliado, al único patógeno humano. ¿Quién es? El Balantrión coligrande, ¿no es cierto? Con su macrobioma. Pero también puedo recordar que la carne puede estar contaminada con una larva. ¿Con qué larva? La larva cisticerco, y me preocupo porque me puede dar la teniasis. Si consumo la larva, desarrollo el adulto, la teniasis. Pero si en el alimento está el huevo, allí sí se desarrolla o se desarrolla la cisticercosis y de pronto lo más preocupante es la neurocisticercosis. Entonces ustedes conversando van asociando, así tengo mi estudiario, asociando, no de memoria. Bueno, pero este ectoparásito que tiene su nariz respingada, la parte cefálica, ingresa. Y la hembra se mete con todo y consume el suero de la herida, ¿no? El sangrado, y ocasiona esas lesiones. Entonces tú puedes verlo, no solamente en el pie, puedes verlo en la mano. Entonces, los hábitos de higiene. Ayer que venía en el bus, estaba viendo una niñita, creo que tenía 3 años ya, y se limpiaba sus moquitos. Pues, que ¿ustedes han visto cómo los niños se limpian los moquitos? La verdad yo nunca había reparado en mi vida.
porque, ¿alguien ha visto? Porque mueve toda su mano. Entonces, se iba de su naricita y bajaba su boca. Otra vez, estaba en otro. Y en los primeros minutos, limpiaba su naricita y bajaba su boca. Y luego agarraba su pañuelo, limpiaba su libro, y luego le decía, mamá, guárdame el pañuelo. Entonces, imagínense, me puse a pensar que en los nidos, mínimo, que se debe profundizar, porque si un niño aprende desde pequeño, lo aprende ya para toda su vida, ¿no? Entonces, en las zonas donde se crían los animales, pues el lavado de las manos no es común. Llega, se inflama, ¿no? Una inflamación evidente, y lo que vamos a ver es el abdomen de la hembra. Lo que están viendo es el abdomen de la hembra. En miasis veíamos a la larva, ¿no es cierto? Ahora vemos al adulto, ¿correcto? A la hembra adulto. ¿Qué es lo que hace? Bueno, esta tungiasis, ¿no? Vamos a reconocer el abdomen distendido, lleno de huevos. Se está nutriendo y está, ¿no? Obviamente ha sido acopulado antes, ¿no? Y vamos a ver que esta lesión se llama pique, el pique. Acá lo que tendrían que hacer es también extraer todo, ¿no es cierto? Toda la hembra completa. ¿Ya? Limpiar, una buena limpieza, y ahí ya se debe eliminar. Este es el resumen de las pulgas en general, de los ctenidios, de la tunga penetra que hemos visto, con su cabeza angular. Aquí tenemos la mesopleura, en este caso la espermateca engrosada de Chopis, y de Pulex con una espermateca en bastón, que estas son características de laboratorio principalmente. ¿Por qué son importantes? Porque decíamos que se relacionan con algunos parásitos, como los Hymenolipis. Hymenolipis es un cesto, que es un tremátodo, un nemátodo, ¿qué es? Hymenolipis. ¿Recuerdan? Un cesto, ¿no es cierto? Esos cestos. Dipidium canino, ¿también? Dipidium canino también, ¿no es cierto? Entonces, hay enfermedades bacterianas causantes transmitidas, como por ejemplo la Yersinia pestis, ¿no? Que fórmalo. ¿Cómo se llamará lo que está señalando ese dedo? Que tú vengas con un paciente y le encuentres como una protuberancia. ¿Se llama? En voz alta, jóvenes, para todos. Por aquí está, por allá. Más fuerte, pero aquí le doy el micro. El bubón, o sea, la peste bubónica, transmitida, en este caso por las pulgas, llevando a la Yersinia pestis, va a formar el bubón, esa manifestación, ¿no es cierto?, muy inflamatoria, ¿no? Y tenemos que acá hay todo un viaje de esas bacterias. Y estamos viendo que se relaciona con las pulgas ¿de quién es? De la rata, ¿ya? De los roedores. Son las endémicas, bueno, Cajamarca, Lambayeque, Piura. Empezamos la clase diciendo que estamos nosotros bajo la línea ecuatorial, zona subtropical. Y cuando hay inundaciones, lo que proliferan son las ratas, ¿ya? Lo que proliferan son las ratas. Así como los mosquitos, los dípteros. Entonces, estas ratas pueden llevar a las pulgas que llegan a las bacterias, y se arma todo un círculo vicioso, ¿no? Entonces, por favor, cuando vayan a la zona norte, ustedes siempre con mucha precaución, que nunca les falte por ahí un frasco de boca ancha para guardar algo, que no les falte sus guantes, a veces no hay guantes, ¿ya? Y deben tener muchísimo cuidado. Y el otro es la rickettsia tiffi, que nos está causando el tifus murino, también una infección que es bacteriana. Ahora, cuando pasamos a los anopluros y al resifonaptero, estamos hablando de los... ¿Qué es eso? Eso es un piojo, ¿no es cierto? ¿El de arriba será hembra o macho? Es lo que tenemos que distinguir el día en la práctica. Es un macho por la proyección que tiene, ¿no? Siempre aquí, siempre proyectándose en la parte posterior. Tiene uñas con garras para poder cogerse del cabello. Pero no solamente pueden estar en el cabello, como el pedículos humanos, también puede estar en el vello púbico. Y está, en este caso, la ptiriasis púbica. Pero también pueden estar en el folículo de las pestañas, y eso se llama la ptiriasis palpebral, ¿correcto?
Entonces, cuando ustedes reciban al paciente, tienen que, dijimos, no solamente saludarlo, sino verlo. ¿Qué pasa si yo estoy viendo que sus pestañas se están descamando, veo como unas pequeñas escamas blancas, o veo que se les tiene poquísimas, ¿no? Entonces yo puedo sospechar de piojos, puedo sospechar de ácaros. ¿De qué ácaro sospecharían ustedes? Ya eso lo han visto creo que en la clase pasada. ¿De qué ácaro? Uno microscópico, chiquito, largo. ¿Recuerdan? Que está en el folículo. Se llama Demodex. Demodex folliculorum. Entonces yo puedo, solamente viéndolo, doy el diagnóstico, ¿ya? Entonces, otro que no tiene alas, ¿no? Miden normalmente de 2 a 4 milímetros, ¿no? Y la hembra, que vive un mes, deposita 3 huevos diarios. ¿Cómo se llaman los huevos? Los huevos se denominan liendres. No solo está circunscrito a las personas que tienen un deficiente hábito higiénico, también los piojos prefieren el cabello más limpio. Puede ser en el ómnibus, puede ser en el cine. Alguien estuvo antes en esa butaca, de pronto dejó, ¿no?, su cabello. Entonces, o cuando están con el selfie, todos van con la cabeza pegada, ¿no? Entonces hay diferentes mecanismos. O cuando se van de campamento de verano, normalmente bien. Entonces, yo les pregunto, ¿conocen alguna loción para prevenir a estos piojitos? ¿Alguien ha usado alguna vez alguna loción? ¿No? Por prevención, ¿ah? Por prevención. ¿Conocen alguna loción que existe en nuestro medio? O máximo es un champú. ¿Existe alguna loción? Ay, pónganse a buscar en el celular qué lociones existen. Porque miren, normalmente se suministra el champú, pero cuando ya está parasitado el niño, la niña, ¿no? Pero con fines de prevención es poco. Y sí tenemos que hacerlo, porque muchos vamos en buses, vamos al cine, entonces estamos en contacto, ¿correcto? De medida es mucho mejor, más económico, obviamente, lo que es la prevención que la curación en sí, ¿no? Entonces, ¿es un parásito? Claro que sí, es un ectoparásito, ¿no? También se relaciona con la transmisión de algunas enfermedades, porque son hematófagos. Entonces, todos estos buscan animales de sangre caliente, ¿no? Muy bien, este era el macho, correcto por sus proyecciones. La hembra con una placa genital, correcto. Acá están los liendres adheridos. Tienen como una sustancia cementante que se adhiere a la queratina del cabello, perfecto. Y miren cómo este va a desarrollar. Como un pequeño capullo que se van viendo como unos pequeños cristales blancos. Entonces, ¿cuáles son las especies? Pediculus humanus capitis y Pediculus humanus variedad corporis. Son muy similares, solamente un ojo entrenado los puede diferenciar, ¿no? Acá tenemos otra imagen de lo que vendrían a ser los segmentos que poseen estos organismos. El ciclo biológico completo. ¿Qué ciclo será? ¿Holometábono o hemimetábono? A ver, miramos la imagen. Hemi u holo. Hemi. Si es huevo, ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, macho, hembra. ¿La ninfa 1 se parece a la ninfa 3? ¿La 2 a la 1? Se parecen. Entonces, ¿qué es? ¿Hemimetábono u holometábono? Cuando la ninfa es muy parecida hasta el adulto, se llama hemimetábono, no es completo. Cuando difiere el huevo de la larva, de la pupa y todo lo demás, cada uno es distinto, es holometábono, un ciclo biológico completo, ¿ya? Ay, miren chicos, esto ya es un caso extremo, ¿no? Imagino. ¿Quién sabe? Les toca alguna oportunidad y yo que digo, bueno, pulga, no es pulga, no es piojo, eliminado, y ha sido este anopluro, pues ha consumido tal cantidad de sangre que la verdad va a generar una parasitemia, ¿no es cierto? Secundaria. Qué problema, ¿no? Hay muchos niños, hay muchos albergues
¿no? Hay ancianos que también están en esta situación. No sé si ustedes alguna vez han ido a hacer su labor social en algún asilo. La verdad, la realidad es otra cosa, ¿ya? Tú vas un solo día, mira, de todo tu día, de tus 365 días, un día, ni siquiera el día completo, 3 horas del año, 3 horas del año, y estar en contacto con personas que realmente necesitan ayuda, entonces tu intervención pues, va a ser magnífica. Y se pueden hacer hasta muchos proyectos. Lo que sucede en parasitología, de pronto que si queremos despertar la investigación, cuando uno empieza, coloca no sé, ya tiene un centro, quieres poner un laboratorio, lo primero que se pone es el análisis parasitológico, porque no es muy caro, ¿no? Solamente un buen microscopio, la mayor inversión sería un buen microscopio para poder solucionar. Hemos tenido, tengo un alumno en otro lugar, donde en verano se dedicó a hacer el análisis de la materia fecal de su manzana, como en Cuba, ¿no es cierto? Un médico por manzana. Entonces él quería hacer un cubano peruano en su manzana. Entonces con el permiso lo cogió y se iba allá al laboratorio de San Marcos, llevaba sus muestras finalizadas. Negativo, positivo, blastocistisomes. Aquí encontró yardia en niños, de 10 niños, 7 tenían yardiosis, por ejemplo, la yardiosis, y con esto comenzó a hacer su primer trabajo de investigación y no costaba mucho, ¿no? Entonces, cuando uno va a centros pidiendo el permiso para que te puedan obtener la muestra, ustedes pueden hacer sus primeras investigaciones. Ya uno dice, bueno, estoy muy lejano para mí, yo quiero ir a clínica, pero las investigaciones a ustedes les van a pesar en su currículum desde que son estudiantes. No esperemos a egresar para recién ver qué estudio o de qué puedo hacer mi tesis. ¿Ya? Hay lugares, y los invito a que en algún momento, si conocen un centro donde hay, por ejemplo, a ver, ustedes conocen, no sé si todos son católicos, de todos modos les pregunto, la casa de San Martín de Porres, la casa hogar de San Martín de Porres. Hay una casa hogar que está frente al convento Santa Rosa. Allí, por ejemplo, se reciben donaciones, ¿ya? Y están los ancianos, tienen un centro médico y están esperando voluntariamente que vayan personas, mínimo, bueno, medir la presión, ver cómo está, ¿correcto? Entonces sí hay un centro donde se puede trabajar, donde se puede ver cómo están, hacer un análisis, un perfil lipídico al menos, ¿no? Entonces les voy dejando esas ideas para que en algún momento que ustedes requieren hacer una investigación, sepan que hay lugares donde sí se requiere una intervención. Este es un extremo, por ejemplo, ¿no? Llegar, ellos pueden ser los orates, las personas que están en la calle, deambulando, con algún problema mental, ¿no? Entonces ya se llega a una melanodermia. La piel, ¿no? Nuestra queratina, comienza por esta parasitosis crónica. Esto ya es una parasitosis de mucho tiempo, ¿no es cierto? Generalizada de pronto, se manifiesta por este cambio, esta tonalidad. Entonces esta es una característica de los piojos, la melanodermia pediculósica. ¿Por qué? Porque estos, bueno, al menos la hembra, ¿no? Como está habitando, tiene nutrientes, constantemente está colocando los huevos y de esos se trata. Esa sería la variedad corporis. Entonces ustedes van a recordar que también se relaciona con el tifus, enfermedades bacterianas, con la borrelia, fiebres recurrentes, y estas lesiones son típicas de las pieles de los vagabundos. Por Javier Prado había por toda esa zona de Camacho, entre la Universidad de Lima y casi la Avenida La Molina, todos los días, cuando yo me iba para allá para el Museo de San Marcos, veía a un joven cómo iba en el tiempo, en los años, encorvándose más, como que hacía solamente esa ruta, viviendo. Ahora ya no lo veo, ya no se le ve, no sé si lo sacaron, qué le pasó, pero se le notaba esa piel, ¿no? Es característica, y realmente uno encuentra realidades diferentes. A veces hay zonas muy peligrosas, ¿no? Pero aquí me sorprendía, que iba todos los días por Javier Prado y era característico de esta piel de vagabundo, ¿sí? Bueno, estos cuadros son para que ustedes siempre los tengan a la mano.
Lo importante en un estudiante, y digo yo en parasitología, es que tenga los conocimientos básicos, que siempre venga leyendo. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Porque estoy que hablo y ustedes todavía no participan. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda en parasitología? ¿Vamos bien? Vamos bien. Entonces les decía que cuando ustedes están en el análisis tengan esto como un apoyo. No es todo saber de memoria, sino relaciones. Mira, con esa relación de la tunga penetra nos hemos ido hasta Cicicerco, nos hemos ido hasta Baratydium coli, y es más, yo les podría preguntar, ¿y con qué método de diagnóstico usted haría el diagnóstico de Baratydium coli? ¿Qué método de diagnóstico emplearía? Ustedes van a decir, por favor, técnico de laboratorio, usted me diagnostica esto con tal método. ¿Qué le va a decir? ¿Cómo le va a indicar usted? Y obviamente, si usted indica algo es porque lo sabe. ¿Cuáles pueden ser? Un coprológico, muy bien. ¿Pero qué método? La muestra es ese, la muestra. Ya, ¿con qué método? Tengo la muestra. Frasco ancho, rotulado, la fecha, la hora. No puedo pasarme 2 horas con la muestra, lo refrigero. Por último, ¿qué temperatura? Si me tengo que salir para encargar refrigeración, ¿no? 4 grados. ¿Y qué método? Si se mueve, si tiene cilios, ¿qué cosa le aplico primero? Suero fisiológico. Si quiero ver estructuras internas, inmediatamente un examen directo. Una gota de Lugol, perfecto. ¿Podría ser una coloración? Por supuesto que sí, ¿no? Alguna fijación, un frotizo extendido, una hematoxilina férrica o una triclómica de Gomuri y veo sus contrastes, sus cilios, si está bien grande su citopifia y todo lo demás. ¿Puedo concentrar sedimentación o flotación? Es un huevo grande. ¿Qué me conviene? ¿Flotación o sedimentación? Que se vaya al fondo por sedimentación, Ricci por ejemplo, o una flotación, Faust. Ustedes deciden, ¿ya? Entonces yo regreso a mi guía, que la tengo tan bonita, y trabajo. Miren acá, llegamos a la ladilla. La ladilla, normalmente en adultos, de pronto se relaciona con la promiscuidad porque es un contacto sexual el que hace que este musculoso, esta pulga, este piojo, perdón, pues cogiéndose de los vellos en una zona donde hay bastante movimiento, porque uno está caminando constantemente. En cambio la cabeza no. El piojo de la cabeza, sus patitas son menos musculosas que estas de acá. Tienen que cogerse bien. El problema es cuando hay hogares hacinados, y si los padres tienen a ellos, los niños también los pueden tener. Y aparece en las pestañas. A veces hay una cama para una familia, un cuarto para todo lo que tiene que ser una familia, ¿correcto? Eso se llama hacinamiento. Entonces, son donde hay más problemas. Microscópicamente dijimos, de frente se coloca el piojo en la lámina, ¿o qué cosa le echábamos? ¿Recuerdan qué dijimos? Un aclarante, ¿no es cierto? Por ejemplo, el lactofenol. ¿Ya? Lo he hecho y lo dejo 12 horas, 2 días, un tiempo prudencial. Yo voy viendo el microscopio y ya puedo ver las patas y ahí lo dejo. Ahí lo sello con mi Permot y tengo una lámina siquiera para 10 años. ¿Ah? No pierdo la muestra. Metamorfosis incompleta. Perfecto. Si es incompleta, ¿la ninfa se parecerá al adulto o no? ¿Incompleta, la ninfa se parece al adulto? Es idéntica, ¿no es cierto? Es como un adulto chiquito. Muy bien. Bueno, los huevos pueden también estar en las axilas, en las pestañas. Y tenemos, este es el CDC también. ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué solamente está con flecha en roja? ¿Por qué no hay flecha en azul? Qué simple este ciclo, ¿no? Qué bárbaro, es el más simple. Ni Imenolepis nana, que es un ciclo directo de uno. Ajá, ¿qué nos dice esas flechas rojas? Que está fuera, ¿no es cierto? Es un ectoparásito. Estadio infectivo, mi triángulo con la I. ¿Ninfa? ¿Huevo o adulto? ¿Es el adulto? Muy bien. Estadio diagnóstico, busco y figuras. ¿Ninfa?
huevo como liendres, mire, se parece a los liendres igualito, o el adulto. Es el adulto. Entonces, estos ectoparásitos, normalmente, como decíamos, están ocasionando la tiriasis púbica o pubiana y la tiriasis palpebral en las cejas, que vamos a ver en las imágenes. Dentro de lo que es promoción de la salud sexual, estamos hablando de salud reproductiva, ¿no es cierto? No solo tiene que ver con los virus ni con las bacterias, sino que también con estos ectoparásitos. Miren, en adolescentes el contacto sexual hace que ellos y no saben nada, y no le van a decir a su papá y a su mamá que tienen, ¿no? Nunca, calladitos, nadie sabe nada. Y solitos con el problema, y su mundo de por sí adolescente ya se vuelve más complicado, ¿no? Y nunca han llevado una parasitología, porque esto no te enseñan en el colegio. Nada. Más que ahora que han mezclado todo, tampoco, ¿no? Entonces, o lo metábola o en metábola. Para cerrar, en metábola. Muy bien. Vamos a ver. En el caso del pubis, en este caso ya tenemos estos piojitos caminando, ya no tienen de dónde cogerse, con el pelo acá, pero normalmente están, dejarían. Y aquí mira en este folículo, ¿no? Palpebral, lleno de piojos. Es un niño totalmente parasitado, ¿no? Esto se conoce como blefaritis, ¿no? Escozor, lagrimeo, y puede tener un compromiso en la conjuntiva más adelante, ¿no? Pero ¿qué tiene que llamar la atención? De pronto algunos de ustedes va a lo que es urología, ¿no? Esta tonalidad azul. Entonces, ¿se dan cuenta que los piojos siempre cambian la pigmentación de la piel? Hemos visto la piel del vagabundo, ¿no? Ahora, en este caso, en esta tiriasis pubiana, también aparecen manchas azules u oscuras. Por eso, ustedes van a tener un ojo clínico. Solo viendo al paciente ya pueden deducir por qué viene. Con 2 o 3 preguntas, un médico que tenga toda la experiencia, su diagnóstico pues es certero. Y deriva las pruebas de confirmación, ¿no? Entonces, estos parásitos, ectoparásitos, ¿cierto? También pueden ir a la zona del abdomen, donde haya pilosidades, ¿no? Y estos colores es porque el anopluro picó, definitivamente. Bueno, jóvenes, esto es todo con relación a los artrópodos 2. Esto es lo que van a ver el día de... Bueno, quienes ya han visto de pronto en el laboratorio, sí. Estas son las imágenes de la vida real, son casos clínicos. Los piojos es a cualquier edad, ¿no? No solamente con los niños, puede ser con los ancianos, como les dije. Hay ancianos que están abandonados, esperando por ellos, por sus hijos, no van. Si en algún momento tienen la oportunidad de hacer una labor social, háganlo. Van a tener una experiencia nueva de vida. Como les digo, hay una casa, la Casa Hogar de San Martín de Porres. Quién sabe, alguno va a hacer un voluntariado o ser uno aquí muy cerca de Lima, hace su maestría y hace su voluntariado. 1000 cosas pueden ocurrir, por ahí que nos volvemos a encontrar. Quienes vayan, esto normalmente cuando vayan a la zona del interior del país, ¿no? Con muchas deficiencias de agua para todos, no sé cómo estamos con agua para todos, ustedes tienen que ir evaluando cómo va el suministro, cómo les va, algo nuevo, algo que haya cambiado o todavía seguimos igual, ¿no? En el caso de las pulgas saltarinas es peligroso con los roedores. Si se van de campamento, si salen y llevan enlatados, ustedes ya saben, ¿no? Todos, o le echas unas gotas de alcohol y lo flameas para que mates a las bacterias, porque en la orina de los roedores pues hay muchos microbios. Con las mascotas tenemos que ser responsables. Hasta hace 2 años estaba el término, por ejemplo, perros callejeros. Perro pulgoso, perro callejero. Pero la Organización Mundial de la Salud ahora lo que ha dado la nueva denominación es perro de dueño irresponsable.
Entonces, la OMS a nivel mundial, ya nadie, ustedes ya no deben hablar, mire, ese perro callejero, no, ya no. El término inapropiado, de acuerdo a la OMS, es perro de dueño irresponsable. Por eso la campaña, ¿no es cierto?, de recoger las excretas, la responsabilidad de desparasitarlos, no solamente de los endo, sino también de los ectoparásitos, es de nosotros mismos. Y por ejemplo, si alguien tiene problemas con una blefaritis, que no es de tirus pubis, pero la tibiosis palpebral, puede ser de demodes, o sea, los perros transmiten también esos ácaros, ¿no? Bueno, la miasis normalmente las van a encontrar en zonas muy cálidas, donde hay mucho desperdicio, porque son saprófitos, buscan materia en descomposición, ¿no? Como muchos hongos también. Esto no ocurrió en 2 días, esto pasó por semanas. Y lamentablemente ustedes van a recibir pacientes que cuando ya están ellos de más, cuando ya no pueden caminar, recién van al médico. Pero que pronto hubiera sido, imagínate, llegar a un tejido necrotizado, no ayuda para nada, ¿no es cierto? En el caso de los bebés, no solamente pensar que este bebé si tiene este problema de una miasis, ustedes no se podrían pensar que este niño también tiene parásitos dentro, ¿no? Que coger una muestra de heces de un niño es analizar el pañal, o sea, no vas a ir con tu... No, en mi guía decía tenía que ser frasco de boca ancha y todo. Sí, pero la situación es diferente, ¿no? Entonces, un estudio te puede llevar al otro, de todo lo que son las miasis, ¿no es cierto? Donde nosotros tenemos que analizar forúnculos. O sea, lo podría confundir con una leishmaniosis al ojo. No, para nada, ¿no es cierto? Es otra cosa. Es como una vesícula, como una perla que va saliendo, porque ¿quién está ahí de la larva? ¿Qué quiere saber? ¿Lo puedo confundir con la ligua o con el pique? Tampoco. ¿Ya? Entonces es muy bueno el criterio y bueno, nosotros en la asignatura esperamos haberles dado todas las herramientas y que esas herramientas las usen, no las guarden bajo la llave, la gaveta, que las usen, las van a necesitar en el momento. ¿Correcto, chicos? Muy bueno, tenemos 5 minutos, entonces si hay algunas preguntas, si no, damos por concluida la práctica, la teoría. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Han estudiado? Porque es el primer examen que tienen el máster, ¿no es cierto? A las 11, 3 grupos. Nosotros deseamos que les vaya muy bien, que sean los médicos que nuestro país necesita, chicos. Y nos estamos viendo pronto. Gracias por su presencia acá. Hasta luego.